Ya, continuamos entonces. Les estaba mencionando que la selección natural se basaba en principios, que eran, en condiciones, que eran 4. La presión de selección, que en el fondo es la presión que ejerce el medio sobre los individuos, como enfermedades, plagas, depredadores, ya todo lo que puede afectar a una especie. La variabilidad, que menciona que todos somos distintos, que dentro de una especie los individuos no son en series o clones, sino que son todos distintos, ¿ya? Y esto se debe a los genes. Yo no me parezco a mi hermana o a mi hermano, a pesar de que tenemos el mismo papá y mamá, no somos iguales, ¿verdad? Y esto ocurre básicamente cuando ocurre la recombinación genética en la meiosis 1. Ya puede que esté hablando como en chino mandarín, esto lo vamos a ver el próximo año. La reproducción diferencial tiene que ver con la capacidad de reproducción de la especie. Ya hay especies que, por ejemplo, por parto, tienen una mayor cantidad de individuos que nosotros los seres humanos, que generalmente tenemos una cría por parto. Y la herencia, que menciona que se heredan, de esto hay excepciones claramente, se heredan los rasgos favorables de los padres a los hijos. A modo de resumen, Wallace y Darwin, ambos en conjunto, propusieron, debido a las observaciones, a los viajes que realizaron, la teoría de la selección natural. Se basaron en libros para plantear esta teoría y en lo que ellos observaron, ¿ya? ¿Cuáles fueron los principios de la selección natural? El evolucionismo, que menciona que los organismos no se mantienen fijos, sino que evolucionan o se extinguen. Menciona también que todos los organismos provienen de un organismo o un origen en común. Involucra también la selección natural, que el medio ejerce una selección sobre las diversas especies o sobre la especie y sobreviven, se reproducen y evolucionan los más fuertes, y que es gradual, que este es un proceso gradual, que no ocurre de un momento a otro, sino que va lentamente en el tiempo. Y también que la selección natural tiene condiciones que ya se las expliqué, que es la presión de selección, la variabilidad, la herencia y la reproducción diferencial. Darwin y la selección natural. Aquí, para explicar esto, ya lo mencioné, el mejor caso son los pinzones de las Islas Galápagos, que ellos provienen de un ancestro en común y se fueron adaptando, diferenciando. ¿En qué se diferenciaban? Se parecían mucho, pero lo que sí se diferenciaban era en su pico, en la forma de su pico para poder alimentarse, ¿ya? La selección natural se descarta o se generan nuevas teorías porque no fue capaz de explicar la variabilidad. ¿Y qué es la variabilidad? Que todos somos distintos, a pesar de que tenemos genes en común, ¿ya? No encuentra evidencia suficiente en el registro fósil, ¿ya? Porque básicamente en el gradualismo, porque el registro fósil demuestra que la paleontología, que por ejemplo en un corte aparecen muchas especies, o a veces en un tiempo largo aparecen pocas especies. ¿Y qué mencionaba la selección natural? Se basaba en el gradualismo, que era algo gradual, que se basaba como en periodos marcados, y no es así. Y surgen nuevas teorías que son la teoría sintética de la evolución y la teoría del equilibrio puntuado. ¿Qué explica la teoría sintética de la evolución? Explica la variabilidad. ¿Y en qué se basa la variabilidad? En las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Cuando se cambia el ADN, que básicamente las bases nitrogenadas. Nitrogenadas, si es a nivel, bueno, hay varios tipos de mutaciones, pero voy a poner un ejemplo general. Por ejemplo, la mutación cromosómica. El ser humano, nosotros tenemos 23 pares de genes, de cromosomas, perdón,
Y, por ejemplo, cuando van de pares, por eso dije pares, cuando se produce una mutación en el par 21 y, por ejemplo, se generarían 3 en vez de 2, y cuando ocurre específicamente en el par 21, se genera la enfermedad síndrome de Down. Hay un montón de síndromes que los vamos a ver en segundo medio y vamos a ver en qué cromosoma ocurre o qué tipo de mutaciones, pero en el fondo es para que se entienda que si ocurre alguna mutación, van a existir cambios en nuestras características físicas o fisiológicas a nivel funcional de nuestro cuerpo. Y también la variabilidad ocurre por la recombinación genética. Y esto ocurre en la meiosis 1 cuando al generarse la fecundación hay un intercambio de genes y se me transfiere el material genético tanto de mi padre como de mi madre. ¿Ya? La ciencia encargada de todo lo que yo estoy mencionando, de estudiar todo lo que yo dije, es la genética. ¿Y qué estudia? Los genes, recordar que los genes son segmentos de ADN y los mecanismos de la herencia. Y finalmente, lo último que voy a mencionar es la teoría del equilibrio puntuado. Esta fue propuesta por paleontólogos y menciona que la evolución se basa en el fondo, no es gradual, sino que en periodos muy cortitos pueden aparecer muchas especies o en periodos muy extensos pueden aparecer poquitas especies como vemos en la imagen. ¿Ya? Para concluir, la selección natural se basa en el evolucionismo, en el origen común, en el gradualismo. La teoría sintética de la evolución lo que hace... otra cosa importante. La teoría de la selección natural no fue capaz de explicar la variabilidad y la evidencia del registro fósil de que es gradual la aparición de especies. La teoría sintética de la evolución explica la variabilidad y las recombinaciones genéticas y mediante las mutaciones, y el equilibrio puntuado menciona que los cambios evolutivos pueden ocurrir bruscamente. ¿Y dónde está la evidencia? En el registro fósil. ¿Ya? Eso a manera de conclusión. Es bastante la materia, por eso quise hacer una retroalimentación. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, se va a habilitar la prueba. Son 10 preguntas donde está todo lo que yo mencioné. Espero que les sirva. Muchos cariños, queridos estudiantes. Y a las personas que no puedan ver videos, lo voy a mandar mediante audios. Muchos cariños, espero que se encuentren muy bien.